Y bueno, mis cracks, mañana vuelve la UEFA Champions League, vuelve el Real Madrid a la Champions, a su competición fetiche. Bueno, es el reciente y el actual campeón de este torneo. Y la realidad es que tiene sus cositas ahí interesantes. A mí me gustaría que estuviéramos haciendo aquí en este momento la previa, porque la previa nos va a venir como anillo al dedo para ver cómo Courtois ha reventado a los hinchas del Patético de Madrid luego del incidente en el Civitras, o ya no me acuerdo cómo se llama el estadio este del Atlético, que por cierto parece que va a cambiar otra vez de nombre. Y bueno, Ancelotti ha señalado a alguien, o es la sensación que a mí me ha dejado, ha tratado de señalar a alguien de su staff por el mal rendimiento que está ofreciendo el equipo. Al menos es la sensación. Ya lo vamos a escuchar. También vamos a escuchar cómo Courtois por primera vez públicamente ha hablado de lo que ha pasado con Simeone, que prácticamente le ha señalado a él de lo que ha sucedido en el Civitas o en el Estadio Metropolitano. Y bueno, básicamente creo que va a quedar muy chévere este video. Lo de siempre, aquí lo tenemos ya en la pantalla. Vamos a arrancar con la convocatoria. Aquí está la lista para enfrentar a el Borussia Dortmund. Por cierto, se revive la última final de la Champions League. Ojalá veamos un partido igual de bonito, aunque seguramente con bastantes menos nervios para nosotros y para los del Borussia Dortmund también. Y bueno, la realidad es que hay varias cosas que, por cierto, a Ancelotti le han preguntado y vamos a analizar en breve. Ahí tenemos a Courtois, Lunin, Fran González, Militao, Lucas, Vallejo, Fran García, Rudiger y Mendy. Me da un dolor de cabeza cuando veo la defensa, pero bueno. Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler y Dani Ceballos. Lo de Arda Güler saliendo incluso por detrás de Dani Ceballos. Mejor dicho, no saliendo cuando el terreno de juego salió Ceballos, es que hay que hacérselo mirar a Ancelotti. Vinicius, Mbappé, Rodrigo y Endricky, que por cierto también Endrick raro que no tuvo unos minuticos ahí en el último partido, pero bueno, también Ancelotti tiene su razón. No era un partido para estar inventando, se puso a inventar en el Metropolitano, tal vez le estaríamos matando si estaríamos hablando de que colocó a Endrick y le empatan el partido o algo. Ustedes saben cómo va la cosa. Yo quiero que, muchachos, vamos a colocar aquí la primera intervención de don Carlo Ancelotti, porque ha hablado sobre si el Borussia Dortmund planificaba de alguna manera plantarle un partido de ida y vuelta. Y la respuesta es llamativa. Más. No, yo quiero esto, porque tenemos jugadores que tienen estos tipos de características. A nosotros un partido de ida y vuelta nos viene bien. No es un partido, a nosotros tenemos más dificultad en un bloque, en un partido de posesión, de control, porque no tenemos jugadores con características de jugar en espacios reducidos. Tenemos jugadores que pueden aprovechar de sus características en campo abierto y por esto un partido de ida y vuelta a nosotros nos viene bien. Lo que estamos focalizados en defender mejor, que creo que esto es la llave de esta temporada. Tenemos que defender mejor, como lo hemos hecho muy bien el año pasado. Creo que ahora el equipo es menos sólido y en este sentido estamos trabajando en esto, de dar más solidez al equipo. A ver, mira que me parece interesante que Ancelotti, o da la sensación de que tiene claro que la solidez defensiva es probablemente lo que le está afectando al equipo a día de hoy. Y bueno, me da una sensación importante pensar que Ancelotti tiene claro que uno de los problemas es que el equipo no está defendiendo ni de cerca lo bien que defendió en algunos o la mayoría de los tramos de la temporada pasada, y que bueno, se está trabajando en ello. Pero a ver, el Borussia Dortmund no es el Valladolid, con todo el respeto al Valladolid, no es el equipo que enfrentamos hace un par de días, que bueno, son lo que son, que es el Celta de Vigo, y tienen el talento que tienen. Estos equipos europeos suelen tener delanteros que no son lo más top, pero son delanteros que te ponen en un apremio si realmente no haces las cosas bien. Así que no sé qué tan cierto. Es cierto que tienes a Mbappé, a Rodrigo, a Vinicius, a Bellingham, que en contragolpes pueden ser letales, pero ojito con eso realmente. Vamos a saltarnos a lo siguiente, porque Ancelotti pues ha hablado de otras cositas aquí interesantes. Me gustaría que lo escucháramos hablar rápidamente de aquello que se hizo viral de Luis Enrique. Recuerden, dándole la charla a Mbappé, aquello lo otro, y Ancelotti le han cuestionado sobre esto y ha dado su opinión. Luis Enrique hablando con Mbappé, exigiéndole mucha presión. ¿Usted qué le exige a Mbappé a la hora de presionar? Que marca goles. Perdón, ¿más que presionar? Sí, prefiero que marque goles que presione.
Bueno, allá no sé si es el mensaje correcto. Me imagino que Ancelotti sabrá más que yo, no, pero no sé si es el mensaje correcto de decirle al futbolista, marca goles y no te preocupes por presionar. No lo sé, en un equipo que está sufriendo tantas desconexiones y tantas cosas allí preocupantes. Lo cierto es que hay algo que hay que tener claro. El fútbol se maneja muy claramente, se rige a través de unas ciertas normativas y hay que tener claro que si este futbolista te marca 40 goles, ¿cómo tú vas a venir a decirle o a solicitar, a exigirle básicamente que haga eh, que haga lo que hace, por ejemplo, Fede Valverde o Jude Bellingham, que bueno, pese a ser unos futbolistas que en su momento seguramente sean los mejores centrocampistas del mundo, ahí podemos mezclar con cualquiera. Yo creo que hay que tener en cuenta que el jugador decisivo siempre va a tener ese punto extra. Quiero que empecemos a escuchar a Courtois. En breve escuchamos lo que les decía Ancelotti, que bueno, da una sensación ahí un poco rara. Y en este caso quiero que escuchemos a Courtois hablando un poco de este mismo problema que estamos viendo todos, que es el tema del juego del equipo. Vamos a escuchar a Tibú. Parece que está costando más de lo normal. No terminéis de sacar el balón con claridad. Os está costando triangular. Se han cambiado varias veces el sistema. Y a mí me gustaría saber cómo lo veis desde el vestuario. Entiendo que habéis hablado de este tema y, como ha dicho antes mis compañeros, tienes una posición privilegiada en el campo para ver lo que ocurre. ¿Qué crees que está faltando? Bueno, obviamente hay un cambio, algunos jugadores ya no están, han venido nuevos y a veces cuesta un poco adaptarse, buscar las nuevas automatismos y no es algo que se cree en un mes o 2 meses. Yo creo que se necesitan partidos, entrenamientos y es lo que intentamos hacer. Yo creo que eso va a ir a mejor. Yo creo que tampoco es tan mal como lo pintáis. Yo creo que no lo hacemos siempre mal, pero a veces falta obviamente un poco de claridad en los pases o nuestras ideas, pero yo creo que es algo que con los jugadores lo hablamos e intentamos mejorarlo y solo se puede entrenando y es lo que intentamos hacer. A ver, Courtois en este caso añade que uno de los problemas me preocupa. A mí me preocupa que de verdad se piensen que uno de los grandes problemas es porque se fueron futbolistas. Los futbolistas que se fueron, bueno, si Nacho servía para mucho, sobre todo un aspecto como el que estamos viendo a día de hoy en el que lo necesitaríamos como el agua en el desierto probablemente, pero la realidad, muchachos, es que no sé, yo no sé qué tan prudente sea decir que estamos jugando sin Toni Kroos. Yo entiendo que es un futbolista que, bueno, hace muchísima falta, pero igual, no sé, casi todos los equipos juegan en ese mismo renglón de no tener a Toni Kroos. Es que, como les digo, es cuanto menos llamativo. Vamos a ver qué es lo que con qué vamos a cerrar esto, muchachos. Porque bueno, aquí hay un par de cosas todavía que me gustaría añadir con ustedes y la realidad es que es llamativo. Lo de Ancelotti lo voy a colocar de uno y en breve cerramos con las dos intervenciones de Courtois, haciendo referencia a lo que ha pasado en el Metropolitano. Onda Cero, aparte de esa solidez que os falta en defensa, aunque no se encajan muchos goles, solo el día del Alavés, al equipo que le falta en comparación con la temporada pasada que se ganó el doblete, teniendo en cuenta que solo hay un cambio, no está Kroos y entra Mbappé. ¿Cómo hay tanta diferencia entre el equipo de este año y el del pasado? En cuanto a fútbol, en cuanto a Bueno, es un problema también de condición física, que todos todavía no están al 100%. Y poco más. Tenemos que trabajar un poco más compacto como equipo. Onda Cero, aparte de esa... A ver, es como les estaba diciendo, en la respuesta se ve claramente como Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, dice que todos no están al 100% aún. Lo que a mí me lleva a pensar, no sé si estoy equivocado y por eso lo digo siempre, tal vez puedo estar equivocado, muchas veces lo he estado seguramente, pero la sensación que me deja esta respuesta es que Ancelotti está diciendo tal, no vamos a decir que está haciendo, creando mal rollo entre él y su cuerpo técnico, no, pero básicamente está diciendo si algo no está funcionando a nivel físico, el que se encarga de esto es el preparador físico. Por cierto, hoy ha publicado José Félix Díaz que Ancelotti ya parece que ha dejado atrás aquel tema del experimento con Bellingham, pero lo que les quiero decir es esto, que después de todo lo que ha sucedido en esta secuencia de errores que ha tenido Ancelotti, que venga a decir esto es que me parece desacertado y mira que me parece que es una de las pocas veces que he visto a Ancelotti patinar en ese tipo de cosas. No me parece que sea correcto, no sé, pues díganme ustedes si yo estoy equivocado, pero la sensación es esa. Vamos a darle, muchachos, aquí
A cerrar con las dos cositas que dijo Courtois sobre lo que pasó en el Metropolitano y me parecieron brillantes. A veces hay un poco de juego entre un jugador y una afición, yo creo que es normal, no tengo problema en que me canten, pero luego pues si metemos gol pues puede haber una reacción pequeña sin más, pero creo que no hace falta la violencia. Yo creo que si no hay violencia, yo no veo que hay problema, pero yo creo que sobre todo hay que eliminar esos que quieren hacer daño. Ahí está lo que decía Thibaut Courtois sobre el incidente en el Metropolitano y me parece bastante acertado, porque a ver, es cierto, y mira que nosotros venimos de aguantar a, por ejemplo, Messi. Recuerden cuando Messi se quita la camisa en el Bernabéu, la muestra, y en aquel entonces, Dios, el padre del Madrid, y que Courtois vaya a celebrar un gol, o Vinicius, o cualquiera que lleve la camiseta del Real Madrid, es que es una auténtica provocación, lo que son una cuerda de hipócritas que yo creo que a nadie debería asombrarle en lo absoluto actualmente, pero me parece bastante interesante que se sale eso. Si me estás cantando y me estás diciendo que me muera, yo creo que tengo derecho por lo menos a tener una pequeña reacción porque soy un ser humano y también tengo algunas cositas ahí para decir. Por eso me parece brillante, además muy inteligente y con un respeto importante. Aquí habla también de el otro ultra llamado Simeone que dirige el Atlético de Madrid y bastante brillante como siempre Courtois. No sé cuál es tu mensaje para aquellas personas que decían que tú lo provocaste y si te sorprendió que Simeone después del partido dijera que había que sancionar a aquel que provocara. Bueno, yo respeto su opinión, pero no la comparto. Yo creo que tenemos otras ideas de lo que es una provocación, pero bueno, yo creo que las instituciones organismos que tienen que decidir ya han decidido y más no quiero comentar sobre eso. Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba diciendo. Es sorprendente. Bueno, lo de Courtois ya lo habíamos escuchado muchas veces en una zona mixta, alguna cosita, pero es sorprendente la facilidad que tienen los futbolistas del Real Madrid. No sé si es algo que estudiarán con frecuencia o X o Y, pero me sorprende mucho que fluyen bastante bien a la hora de hablar con la prensa y se preparan bien, respuestas concretas, acertadas. Es muy difícil encontrar una rueda de prensa o una declaración desacertada de un futbolista del Real Madrid cuando lo manejan de una manera bastante correcta. Además que creo que ha estado brillante señalando a Simeone que no lo puede colocar enfrente, colocarlo a los Leones después de que básicamente fue la víctima de lo que sucedió. Algo que por cierto es algo que viene sufriendo Vinicius hace muchísimo tiempo y que está por cierto también a una semana de darles de mamar como nunca y como siempre. De momento despedirme, mañana por supuesto después del partido tienes aquí la reacción en el canal. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid, nos vemos en el próximo video y chao.